industria petrolera, el tema de Chevron, y en esto que conversabas donde mencionabas que se espera todavía este pronunciamiento de la OFAC, donde están las expectativas y que, bueno, próximamente pudiesen emitir un comunicado que aclare. Escuchaba también declaraciones de diferentes especialistas y decían, bueno, que pueden existir dos modalidades, ya sea que emitan una licencia o una autorización de carta de conformidad, que ellos dicen que esto, bueno, pudiese hacer el contenido de forma privada, que, o sea, hay como diferentes versiones de lo que pudiese pasar. ¿Cómo evalúas estos escenarios? Y por otro lado también cómo evaluar el hecho de que, bueno, hasta el momento no se tenga una mirada clara de lo que va a pasar. Tiene que ver con, bueno, las diferentes posturas que hay dentro de la administración de Trump y también, bueno, las implicaciones políticas de todo esto. Sí, bueno, en este caso bien es cierto que se pueden agregar estos dos factores. Yo le agregaría un tercero que sería el ideal, que sería que cesaran las sanciones y que Estados Unidos y Venezuela pudiesen comerciar petróleo libremente, comerciar hidrocarburos libremente con las reglas del libre mercado. Eso sería para mí el escenario ideal, el idóneo, el que deberían estar defendiendo ambas partes, pero bueno. También está la segunda opción, que es operar con licencia como venía hasta hace poco operando Chevron, con licencias, digamos, relativamente flexibles que le permitían generar pago de deuda, o mejor dicho, generar pagos como por concepto de deuda, que venía acumulando PDVSA, pero mejor dicho, que venía acumulando Chevron durante los últimos años, donde no pudo hacer ningún tipo de movimiento. A ese factor es el que está llegando en este momento nuevamente Chevron y PDVSA. Es decir, bajo este tipo de regulaciones que seguramente o supuestamente, por lo que vienen diciendo funcionarios como Grenell, que son funcionarios de alto nivel en los Estados Unidos, pues puede que existan modalidades o subterfugios jurídicos en los que se puedan seguir operando por parte de estas dos empresas. Una de ellas, como tú lo acabas de decir también, que es la última de esas opciones y que yo considero sería la más lesiva para la economía nacional, es la de operar a través de licencias especiales o de contratos privados que no sean públicos. Esto, ¿cómo se come esto? Bueno, esto sería a través de tercerizaciones de la compraventa de este petróleo. Es decir, esto lo harían brokers internacionales que seguramente no son ni venezolanos ni estadounidenses, sino que son brokers griegos, brokers africanos, brokers de Asia-Pacífico, que, por decirte algo, compran el petróleo a PDVSA. Yo, siendo un privado cualquiera, X, soy la empresa X, le compro el petróleo a PDVSA y a su vez, como empresa X, se la vendo bien sea a Chevron, bien sea a China, bien sea a un refinador en la India, bien sea a cualquiera de estos tipos de actores que son los principales compradores de petróleo. Y en este caso, las refinerías de la India, que son las que más, y las del sur de China también, serían el mercado más atractivo luego de las refinerías del Golfo de los Estados Unidos, ya que estas son refinerías que consumen una dieta de petróleo extra pesado, que es el que nosotros podemos comercializar, y donde, claro, sin embargo, la dificultad allí es que tendrían que ser vendidos con unos descuentos bastante importantes, lo cual bajaría el precio de comercialización de nuestro crudo, de nuestro producto en general, y pues las ganancias y los dividendos en este caso es mucho más bajo. Esto pues incide evidentemente en el actor comercial que viene siendo en este caso PDVSA, y pues nos quita oportunidades de mercado frente a nuestros competidores directos, que en este caso es Guyana, que es Colombia, que son los mismos Estados Unidos. Bien, en estos escenarios, bueno, mencionabas esas tres posibilidades, quizás mirar qué sería, o bueno, con respecto a lo que hemos visto en las actuaciones de la administración de Trump, ¿cuáles serían las posibilidades quizás que ahora podrían venirse? Bueno, veíamos algunas declaraciones, por ejemplo, donde ordenaban que expiraran todas las licencias petroleras de la era del antecesor Joe Biden y que era parte de esta política que veníamos ahora de realmente, bueno, que se hacen más extremas las medidas hacia Venezuela. ¿Qué expectativas podríamos tener en torno, bueno, a esos escenarios que pudieran venirse? Sí, bueno, los Estados Unidos, y por lo que hemos visto en la agenda internacional del presidente Donald Trump, ha sido enfocada principalmente hacia el Medio Oriente, hacia sus aliados del Medio Oriente. Evidentemente el Medio Oriente es la meca, en este caso, de la producción mundial de petróleo y de la comercialización mundial de hidrocarburos, y lo recibieron como un jeque más.
algo que hace que esa alianza estratégica entre los Estados Unidos y el Medio Oriente se afiance en cuanto a la determinación, o marcar, mejor dicho, el norte de lo que va a ser la política energética de Trump, que es un poco diferente a lo que fue la política energética de Biden, en el cual era mucho más cercano a toda la idea de la transición energética y donde utilizaban este tema del petróleo, este tema de las contrataciones petroleras, como una palanca para asegurar esta transición energética usando combustibles más baratos, con la finalidad de acercar o acelerar la transición energética. Donald Trump está planteando todo lo contrario. Donald Trump está planteando una economía que se afiance y que consuma mucho más energía a través de la generación a través de la generación por productos de hidrocarburos, en este caso con gas, con petróleo, debido a que es el combustible más barato que existe en el mercado en este momento. Y es un combustible que hasta los momentos sigue siendo el de mayor rendimiento, costo-rendimiento que existe en el mundo. Que a través del tiempo va a ser superado, es lo más probable, pero dentro de unos 20, 30, 40 años, seguramente ya el petróleo va a ser usado con mucho menos rigor de lo que está haciendo en este momento. Sin embargo, con esta política de electrificación de la energía, lo más rentable en este momento es el uso de petróleo y de gas para poder afianzar este sistema económico que sobre todo en Estados Unidos están volviendo a la industrialización, lo cual van a necesitar generación y producción de mucha más energía de la que ya están produciendo con mucho menos costo. Esto va a hacer que pues, en el mundo energético cada vez el petróleo sea mucho más importante de lo que ya venía siendo, sobre todo en estos tiempos. Cuando se vaya acercando esta tasa de declinación de producción del shale oil en Estados Unidos, pues vamos a estar también viendo cómo ellos van a buscar acercarse mucho más a actores como Venezuela, que les pueden ofrecer, entre otras cosas, también un petróleo muchísimo más barato, con una ruta mucho más cercana a la que ellos ya tienen. Pero, bueno, también esto forma parte de esta política aislacionista que también está tomando Estados Unidos, donde se ha peleado hasta con sus principales amigos, que quedará para sus principales contrincantes, que entre ellos, evidentemente, uno de ellos ha sido el gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, el petróleo, como lo diría un profesor, Germán Márquez, se escribe con P de política. Y se escribe con P de política porque en este momento la política está siendo lo que más incide en el mercado mundial de petróleo. Y no netamente los precios o las tasas con las que está saliendo todos los días el West Texas o lo que está saliendo el Brent al mercado, sino que se está definiendo por las movidas políticas que sobre todo el gobierno de Donald Trump, en este caso, está ideando, está maquinando, está reformulando, mientras que el actor B, en este caso, o el segundo gran actor, que es Rusia, China e Irán, este bloque se está compactando y está dependiendo cada vez menos o está sufriendo cada vez menos los impactos de las sanciones por parte de los Estados Unidos, porque ya su comercio, o mejor dicho, el transporte en este caso, de esos barriles de petróleo y de esos metros cúbicos de gas que están fluyendo desde Rusia, que es el segundo o tercer productor mundial de hidrocarburos en este momento, está saliendo en tubería directa de Rusia hacia China y de Rusia hacia la India. Así que de allí depende muy poco de los conflictos que están sucediendo a nivel mundial, aunque también estamos viendo que el conflicto de Pakistán y la India también genera ciertas incidencias pues, en este panorama mundial. Sin embargo, Venezuela ya se está moviendo también ante estas salidas que genera los Estados Unidos o ante esta negociación que se está viendo en marcha, no públicamente, pero sí seguramente tras bastidores. Estamos viendo cómo el petróleo está influyendo absolutamente en la política venezolana. Yo no creo nunca y nunca he creído en las casualidades en la política, y no por casualidad estas elecciones parlamentarias sucedieron este domingo y el tema de la licencia se definía ahorita este martes. Así que claro, eso tiene mucho que ver una cosa con la otra, sobre todo que acá en Venezuela petróleo y política se escribe con la misma letra. Claro, y quedaría ver también cómo continúan esas negociaciones y también cómo entra allí este actor que es China, que como decía, bueno,
desde la perspectiva de Estados Unidos. En argumentos, conversando con Francisco Mateus, diputado de la Asamblea Nacional, y ahora en este panorama, bueno, donde veíamos cómo el petróleo está en ese juego político, ahora también vemos cómo China viene a ser un actor importante en esta dinámica de petróleo, y la pregunta también es, en algún sentido, bueno, dentro de las conversaciones, uno ve que dicen, bueno, ese petróleo ahora lo puede comprar China, dentro del gobierno nacional se maneja como, bueno, hay otros actores que pueden comprar ese petróleo, no va a pasar nada, pero a nivel de compra, ¿cómo realmente ese petróleo sigue siendo competitivo y si es posible que sea competitivo? Porque, bueno, sabemos que cuando es la venta, por ejemplo, hacia China u otros países, es con descuentos y descuentos cerca del 40%. ¿Cómo incide esta dinámica? Y realmente sí es posible ahora con el tema de la licencia de Chevron tener esos precios competitivos. ¿Es una posibilidad? Sí, yo siempre parto del hecho de decirle a todo el mundo que Venezuela, de cada 100 dólares que ingresa, 95 dólares tienen que ver con petróleo. Es decir, gran parte de lo que ingresa en nuestra economía tiene que ver con el petróleo. Y si nuestro petróleo es sancionado o tiene algún gravamen, pues evidentemente eso incide en todos los aspectos de la vida cotidiana en Venezuela. Y en este caso, la competitividad evidentemente se pierde porque nuestros precios tienen que estar muy por debajo de los precios que indica el mercado internacional. Y sobre todo... precios que también están bajando. Correcto, o sea, la tendencia en este momento va a ser a la baja y con esta situación que está pasando en Venezuela, pues evidentemente también nuestro petróleo sufre, o el precio o de nuestra cesta nacional sufre. Sin embargo, existen también oportunidades, porque el petróleo, como bien lo veníamos explicando, el petróleo tiene que ver prácticamente con todo en nuestra economía, sobre todo con el transporte, que es lo que mueve a la economía mundial. Y eso ha hecho que Venezuela siga siendo un actor que evidentemente este revés de Chevron genera un daño significativo en las arcas públicas, sin embargo, abre una brecha también para los nuevos competidores, para los nuevos demandantes, en este caso de lo que es el oro negro, como lo es China, como lo es la India, como lo es muchos de los países de Asia-Pacífico, Malasia, Singapur, que es un gran centro de comercialización de petróleo a nivel mundial y donde todos los días se comercializa con petróleo venezolano que a veces le cambian la bandera o lo nacionalizan malayo o lo nacionalizan vietnamita, pero que sigue siendo parte de esta red de comercio global. Se mencionaba Brasil allí en esa... Correcto, entonces evidentemente esa brecha la aprovechan muchos actores, sobre todo lo que está pasando también con los refinadores venezolanos. Tenemos que, y eso lo hemos visto en las noticias durante los últimos años, que desde el año 2022, por ejemplo, capitales iraníes pues trabajan para rehabilitar lo que es la acción y la destilación de la refinería El Palito. Capitales chinos están hoy en día poniendo en marcha también a la refinería de Amoay, en este caso, que es la refinería más grande de Venezuela y una de las más grandes de América Latina, o mejor dicho, la más grande de América Latina, que donde China tendría una gran oportunidad de poder aumentar su participación y su capital de inversión en Venezuela debido a que esa producción que manejan los capitales chinos hoy en día se encuentra aproximadamente entre 300 y 400 mil barriles diarios, pueden aumentar porque ya no solamente podrían tener la capacidad de extraer ese petróleo crudo de Venezuela y llevarlo hasta China, sino que lo pueden comercializar desde Venezuela con capital chino, un petróleo que va a estar destilado y que ya precisamente lo pueden vender como gasolina. O sea, y teniendo una capacidad de refinación como lo tenemos acá en Venezuela de más de 1.300.000 barriles al día, que con nuestras 6 refinadores a nivel nacional, podrían convertir a Venezuela en lo que siempre ha sido un gran holding energético, sobre todo regional aquí a nivel de Caribe y a nivel occidental, con grandes oportunidades de mercado, no solamente en el Caribe, sino también con nuestro socio y vecino más cercano, que es Brasil, que también consume una importante cantidad de energía al día, donde Venezuela fácilmente puede ser el principal proveedor de energía a lo que es el norte de Brasil, donde viven más de 30 millones de personas. En el norte de Brasil vive más gente que en Venezuela. Y a ellos les queda mucho más cerca todos los productos venezolanos, a ellos les queda más cerca ser alimentado y la electrificación del Guri que de lo que ellos puedan generar en las cataratas de Iguazú, por ejemplo, que son límite con Argentina. Y al mismo tiempo,
nosotros tenemos posibilidades o oportunidades, mejor dicho, de mercado con el África. Hoy en día el continente que está creciendo en un ritmo, no solamente demográfico, que ya viene creciendo hace muchos años, sino económicamente, con mayor intensidad es África. Y tenemos que un barco que salga con petróleo desde, por decirte tú, desde Guanta, desde los puertos de José, hasta Senegal, puede durar aproximadamente 10 días. Entonces tenemos una oportunidad que si se aprovecha bien, que si se invierte, y yo insisto con esto, como lo insistí en estos 5 años de labor parlamentaria y que seguiré insistiendo en mi carrera profesional, es que Venezuela tiene que asumir por lo pronto una reforma importante desde el punto de vista de su legislación en materia energética, claro, en la que se le permita cada vez más a los capitales internacionales poder invertir con un paquete, digamos, atractivo, competitivo frente frente a los países vecinos que también son productores. Claro, y a los escenarios que ahora también se ven que se enfrentan y una dinámica mundial que, bueno, quizás antes no se veía tan afectado, quizás por estos conflictos, pero en los últimos 5 años, sí, cerca de 5 años hemos visto diferentes conflictos que han afectado directamente y de forma más cercana en ver esa realidad de pronto de cómo está el mercado energético. Sí, claro, y bueno, y a medida de que existan conflictos internacionales, la dinámica de precios de la energía sigue siendo volátil. Seguimos teniendo conflictos como los de Ucrania, conflictos como el del Medio Oriente, conflictos pues, que a veces son más retóricos, pero siguen siendo conflictos como aquí en América Latina. También tenemos estos problemas en los estrechos que ponen en dificultad a una gran parte, a un porcentaje importante de la ruta de comercio global, y esto hace pues que el mundo literalmente se convierta en más caro, sea más costoso producir y sea más costoso comercializar cualquier producto, entre ellos evidentemente el petróleo entra allí. Sin embargo, yo insisto en la potencialidad que tiene Venezuela para que, a pesar de todas estas dificultades que estamos atravesando y todas estas sanciones que siguen siendo condenables porque no son una manera legítima ni legal de poder ejercer presión política internacional, sino que termina siendo un mecanismo, un boomerang, como lo he hablado aquí en alguna oportunidad en este programa, termina siendo un boomerang también para la economía estadounidense, porque evidentemente ahorita hay una baja de precios, pero ellos se van a enfrentar en cuestión de meses a un punto de declinación de su producción petrolera que va a ser dramático y que va a hacer a que Estados Unidos tenga que echar mano de sus reservas estratégicas de petróleo y que en cualquier momento tengan que volver a conversar y a tender puentes, no solamente con Venezuela, sino también con sus principales aliados, que también se ha peleado con ellos, como lo ha sido con Canadá, con México, con la misma Rusia, con los mismos países árabes, y esto tiene que obligar a que en el concierto económico global existan reglas claras, transparentes, y que el comercio global no sea un delito, o sea, que no se persiga que no se persiga el comercio internacional y a la globalización, que los mismos estadounidenses fueron los responsables de crear las condiciones para que en el mundo existiera un comercio globalizado como el que existe hoy en día, y que no sean los mismos americanos los que sepulten este sistema económico mundial, pues, que es lo que prácticamente ha venido pasando durante este año. Nos corresponde ir a la pausa, pero antes me gustaría puntualizar muy brevemente lo que mencionabas, y en este sentido, bueno, hablando de la dinámica de Estados Unidos, quiere decir que, bueno, al final, aunque hoy no esté activa la licencia de Chevron, mañana, debido a esta dinámica, mañana me refiero, un mes o la cantidad de tiempo que sea, pudiese cambiar eso y retomarse las conversaciones para seguir de alguna forma teniendo petróleo venezolano, ¿no? Yo creo que las conversaciones nunca se han acabado. Aquellos actores que digan que no, que ellos no hablan, está mintiendo, o sea, irresponsablemente, porque evidentemente desde que comenzó la administración Trump, ellos se han encargado de decir y de publicar que evidentemente la Casa Blanca está en contacto con Miraflores permanentemente. Es más, hasta sacaron unos presos y todo por mediación que hubo entre las partes. Esto ha hecho que
en todo este tema político que viene sucediendo aquí en Venezuela tenga una repercusión evidente en lo que está en las conversaciones, mejor dicho, en el ítem energético, petrolero, económico que están teniendo esas conversaciones entre Estados Unidos y Venezuela y que evidentemente va a seguir siendo parte de las negociaciones que vienen tratando día a día, porque esto es política. Esto es política. Y cambia todos los días, y lo hemos visto es cambiante. con las medidas de Trump. Un día son una, otro día cambian, otro día vuelven a cambiar. Los americanos tienen una cosa que se puso de moda desde el gobierno de Teddy Roosevelt al principio del siglo XX, que es la política del bastón y la zanahoria, carrot and stick. Ellos tienen esa dinámica donde generan incentivos muy fuertes, pero con una presión y a un costo muy alto para aquel que está haciendo esta negociación. En este caso, Venezuela, y estoy seguro, porque así lo ha manifestado distintos voceros de la Casa Blanca, ha tenido grandes incentivos para que el gobierno de los Estados Unidos levante el pie sobre el cuello que tiene sobre la economía venezolana, solo que esos incentivos tienen aplicaciones económicas, políticas, implicaciones políticas, mejor dicho, muy importantes, como lo es el alejamiento a la órbita china y ese acercamiento a esa órbita estadounidense republicana que está instaurando en este momento Donald Trump. Sin embargo, pareciera que también el gobierno de Maduro pues, no quiere abandonar su perfil ideológico con el cual ha venido conduciendo la política exterior de Venezuela a un costo muy alto también, porque con un costo que ha repercutido sobre todo en nuestro principal producto de exportación, como lo es el petróleo. Sin embargo, bueno, él es el presidente de la República, él es el que tiene que ir conduciendo los destinos y él es el responsable, mejor dicho, de los destinos de Venezuela en el concierto económico global. Claro, y que sigue siendo entonces China ese aliado, de alguna forma, que vemos de parte del gobierno. Y sí, ya para irnos a la pausa, en esos escenarios, entonces, mientras no se resuelve, por así decirlo, el tema, bueno, Estados Unidos-Venezuela, sería entonces esa alternativa para la industria petrolera china. No es una mala alternativa, no es una mala alternativa. No con esto quiero decir que la alternativa china tiene desmérito, pero evidentemente siempre va a ser una mejor opción trabajar con el que está más cerca de ti, territorialmente, ni siquiera ideológicamente. Sin embargo, China es yo diría, el nicho comercial más importante del mundo, donde cualquier empresa a nivel mundial quisiera tener sus productos allí. Y yo sé que para Venezuela es una gran oportunidad poder estar presente en la economía china, al igual que en la economía de la India, que es en este momento también junto a China, los países que más están creciendo y que mayor proyección económica internacional tienen. Sin embargo, India sí es mucho más susceptible a las sanciones internacionales de lo que pueda hacer China. China ya ha demostrado su capacidad de poder levantar una economía de manera autónoma, donde viene de una guerra comercial que duró 2 meses con los Estados Unidos, donde entre unos y otros se subían aranceles hasta 300% y a China ni siquiera la despeinaron. Mientras que Estados Unidos tuvo que suspender esas medidas radicales y draconianas que había establecido Donald Trump. Mientras tanto, China pues, se vio mucho más tranquila, mucho más relajada. Evidentemente generó un impacto importante. Sin embargo, China es el país que para nadie es un secreto que viene construyendo la mayor cantidad de infraestructura petrolera, en este caso refinerías. Tienen una ciudad al sur de China que es una ciudad completamente una refinería entera que tiene capacidad de refinación que ascienden hasta los 2 millones de barriles diarios. Es decir, China, yo sí, si pudiera darle una sugerencia a este gobierno, evidentemente siempre sería mejorar las condiciones de trabajo con China, sobre todo la deuda que existe en este momento con ellos. Y justamente luego de la pausa vamos a conversar acerca de esas medidas también, que parte hacer desde aquí, desde Venezuela, las políticas y bueno, parte también de lo que mencionabas, el tema de la reforma y todo lo que queda por hacer en el país. Nos vamos a la pausa y al regreso seguimos con más de argumentos. Seguimos en Argumentos, conversando con Francisco Mateus y parte también de lo que decíamos, bueno, que queda por hacer en la industria petrolera viene también de las políticas y de las medidas que se apliquen desde el país. Hablabas de esa propuesta de una reforma y que es una propuesta que no vienes conversando desde este mes, desde este año, sino que tienes tiempo trabajando y que hasta la fecha no hemos visto que se ha avanzado en eso.
cómo seguir trabajando en esas medidas que son importantes aplicar desde Venezuela. Y también entendiendo que, bueno, ahora el panorama parlamentario, bueno, estás como diputado, se termina el periodo ahorita el 5 de enero de 2026 y queda pendiente cada uno de esos trabajos y trabajo que queda por hacer en la industria de nuestro país. Sí, sí, seguramente. Yo termino mi periodo como parlamentario el próximo 4 de enero. El Claro, próximo claro, porque ya 4 el de enero, 5, sí es ya el cierto. 5 de enero asume la nueva Asamblea Nacional, donde, bueno, yo estoy muy contento porque allí estaré representado, mejor dicho, estará ocupando los curules el Partido Fuerza Vecinal, tendrá su primera fracción parlamentaria. Nosotros fuimos una especie de, al principio, de pioneros de lo que fue la labor parlamentaria de Fuerza Vecinal, en mi caso como diputado suplente. Sin embargo, esta vez tendremos diputados principales como David Uzcategui, Félix Freites, Omar Vera Cierto, que estoy seguro llevarán esta bandera y seguirán llevando esta bandera en la reforma de la ley de hidrocarburos, porque la reforma de la ley de hidrocarburos no es más que la manera de generar una apertura con reglas claras y transparentes con los capitales internacionales en materia energética. Y es algo que necesitamos, es algo que este país necesita de verdad, cuidar su industria petrolera. Y todo pasa por mejorar, actualizar y generar unas reglas claras, unas normas transparentes que permitan generar esta inversión privada y que le permitan a los inversionistas internacionales tener confianza de que su dinero aquí en Venezuela y sus dividendos van a ser protegidos, se les va a ser respetado y van a poder trabajar con muchas mejores condiciones a las que este gobierno actualmente ofrece con esta legislación que viene siendo desde el 2009, para mí, desde mi punto de vista, y lo digo muy responsablemente, la principal causante de que la industria petrolera nacional esté en el estado en el que está. Y si a esto evidentemente le sumamos la situación de las sanciones del año 2019, pues esto le generó mayores dificultades a una industria petrolera que ya venía a capa caída. Claro, también cómo evaluar el tema de los ingresos petroleros, porque bueno, ahora con el tema de las sanciones, el que la venta del petróleo sea por diferentes actores, lo decía, bueno, no solamente es como que bueno, el petróleo sale de Venezuela, sino que va a un mercado negro, como lo llaman, y que al final, bueno, no hay una transparencia al final de, bueno, de esos ingresos que se perciben, a dónde van, no hay como una comercialización transparente. Esto también cómo ha influido en la dinámica de la industria y cómo también trabajarlo. Claro, esto influye y crece a medida de que crezcan también las sanciones a Venezuela, porque aquí se ha estado poniendo de moda un mecanismo de comercialización bastante peligroso, que es el ship to ship, que es el barco a barco, donde se pone un tanquero al lado del otro, le ponen una manguera, un barco al otro y ya de ahí hacen el traspaso de petróleo y el traspaso de dinero lo hacen allí en efectivo, en alta mar. Algo que es terrible, algo impensable. Eso no pasaba desde la época de los piratas, aquí en el siglo XVII. Sin embargo, es lo que está pasando producto de estas sanciones. Sin embargo, también la manera en que Venezuela tiene para sopesar esas dificultades que le generan las sanciones están en generar reformas en materia económica, donde se liberalicen muchos de estos contenidos que se ha venido creando y que desde el 2009 se ha venido estatizando sin ningún sentido, que eso se le permita abrir la industria petrolera al privado, tanto nacional como extranjero, y yo estoy seguro que con fórmulas como esta, como ya lo han venido haciendo en muchos países, entre ellos México, pueden ir rescatando. Francisco Mateus, diputado de la Asamblea Nacional, y ahora los retos también que se vienen, mencionadas que bueno, ahora está una fracción de Fuerza Vecinal, de diputados que van a estar para esta asamblea para el periodo 2026. Los retos que hay cuando, bueno, uno de ellos era el tema de la pluralidad, de que existiera la forma de generar debate entre sectores del gobierno, de la oposición, y que ahora, bueno, eso ya no es una posibilidad. ¿Cuáles son esos retos que enfrenta ahora, pues, esta nueva Asamblea Nacional para el 2026? Sí, yo me acuerdo muchísimo cuando recibimos los resultados del domingo. Tuve un déjà vu hace 20 años atrás. 20 años atrás yo tenía 12 años, era un chamito. Y recuerdo cuando se perdió la asamblea del 2005 y eso le generó 5 años al gobierno de poder instalar su Estado socialista. El Estado socialista que en aquel momento llegó Chávez. En este momento Maduro puso a carta blanca su intención de crear un Estado comunal. Y ahora pues el domingo solamente 2 grupos de venezolanos celebraron juntos. Pareciera también que no pareciera una casualidad tampoco, como lo hablamos al principio. Uno, el gobierno, que celebró evidentemente porque se llevó toda la Asamblea Nacional, se llevó
todas las gobernaciones. Y por otro lado, el sector más radical, el sector que lidera María Corina Machado. Para muchos pareciera una locura, pero María Corina Machado y Nicolás Maduro el domingo se dieron un abrazo y celebraron juntos. Celebraron juntos, uno porque celebró la abstención, que es una cosa que realmente desde mi punto de ver no genera nada. O sea, el quedarse en la casa, el rendirse, no genera nada. Sencillamente genera que el gobierno, en este caso, el gobierno de Nicolás Maduro, haya celebrado y siga celebrando que se llevó todo, que se llevó toda la Asamblea Nacional, se llevó todos los consejos legislativos, se llevó todas las gobernaciones del país, porque justamente una dirigencia opositora irresponsable pues convocó a la gente a no hacer nada. Y ante esa posibilidad, cuando los buenos no hacen nada, los malos pues se aprovechan de esa inacción. Y en este caso pues yo veo que va a ser difícil crear mecanismos de donde todos los venezolanos nos podamos sentir representados allí en esa asamblea. Sin embargo, esa es la Asamblea Nacional que vamos a tener los próximos 5 años. Y yo, pues en lo personal, tengo mucha confianza en lo que van a hacer los diputados de Fuerza Vecinal, lo que va a hacer David, lo que va a hacer Félix, lo que va a hacer Omar, porque yo sé que ellos son líderes vecinales, ellos son líderes que vienen de la Miranda Profunda, de Nueva Esparta, que vienen con ese sentimiento popular bien arraigado, y que yo estoy seguro que van a ser una de las pocas voces que va a tener el pueblo venezolano en esa asamblea, y que estoy seguro que ellos no van a defraudar a este país, porque así como el pueblo los eligió, a pesar de estas dificultades, yo estoy seguro que ellos siempre van a estar de la mano con la gente, y nosotros estaremos apoyándolos desde todos los aspectos donde se nos den. A veces los políticos, a veces los académicos, a veces el aspecto del trabajo profesional, que es al que ya yo en lo personal me dedicaré. Y pues en este caso pues yo le deseo mucho éxito y rezo todos los días porque nuestros gobernantes en este país sean cada vez más sabios, piensen cada vez menos en la división, piensen cada vez menos en el conflicto, y que se aboquen cada vez más a la unidad, que se aboquen cada vez más a la tolerancia y el entendimiento, porque todo el pueblo de Venezuela, que está padeciendo una crisis terrible desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de los sectores públicos, de los sectores de los servicios públicos, quise decir, pues lo necesita, requieren que sus servidores públicos estén 24 horas y los 7 días a la semana abocados a resolver esa problemática, abocados a entenderse entre diferentes y no a la realidad que hemos visto en los últimos 25, 30 y yo hasta diría 40 años, que ha sido un eterno conflicto entre los políticos de este país, un conflicto fratricida que a lo único que garantiza es más crisis. Porque si los políticos no se ponen de acuerdo, la economía menos va a poder tener una coherencia en este caso. Gracias por acompañarnos en Argumentos. Gracias a ti, Soriani, siempre por la invitación. Francisco Mateus, diputado de la Asamblea Nacional y quien es también pues, miembro de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, hablándonos acerca y de una forma bastante amplia y clara sobre cómo está la dinámica de la industria petrolera en Venezuela. A ustedes gracias por estar en sintonía de nuestro espacio. Recuerden nuestras redes sociales, @argumentosgb y mi cuenta @Soriani. Feliz tarde.